Bueno, así es. Llegamos al episodio número 60. No de Fuera de Orden. Oye, qué bonita la camisa. Sino de... Está bien bonita, vale. Esta me la mandó mi arcángel Inga, uno de mis arcángeles en Alemania. Es un arcángel de verdad, hasta vuela. Sí, pero no, pero es de verdad porque es como el cuento de Pinocho, que quería ser un niño de verdad y lo logró. O sea, Sin duda. Ella es un arcángel de verdad. Mira, Mira, bueno, saludos a la gente de saludos a Binostrum. Inga. A Inga y a la gente de Binostrum. Ah, claro, cómo no. Porque al Pampa ya el vino Binostrum. Y entonces aquí yo estoy, como tú comprenderás, llegaste tarde, ¿verdad? O sea, hoy es viernes, estamos en verano, y yo ya llevo palo abajo la Mariscal de Riscal, Rueda 2018, producto de España. Salud. Yo creo que de aquí a que termine, bueno, no el fin de aquí a que termine la ñapa, ya esa botella rodó. Entonces, bueno, qué maravilla, ¿no? Si ustedes quieren seguir a Binostrum, vayan a Instagram, Binostrum58, todo pegado. Binostrum58 es la cuenta que ustedes tienen que seguir para encargos de vinos, rones, turrones, whiskies, embutidos, quesos, toda esa maravilla la consiguen ustedes en Binostrum. Bien, Daniel, episodio número 60, ya decíamos, no de Fuera de Orden, sino de Fin de Político y de ñapa. Y cómo no pensar, mira tú qué cosa esta semana, ¿no? Es una noticia que no se ha comentado mucho, pero yo quería, y tú de hecho tenías un poco de reticencias a grabar este episodio sobre el tema, o sea que no te parecía atractivo, pero te voy a explicar por qué me parece atractivo. No desinformes a la audiencia. Yo creo que sí, tú tenías reticencias de grabar este episodio. Mira, Vladimir Putin tiene 20 años mandando en Rusia, ¿no? Después, prácticamente la Federación Rusa, después que se creó a principios de los 90, que el primer presidente fue Yeltsin, y que encaminó de alguna manera, sin querer queriendo o queriéndolo, a Vladimir Putin a ser su sucesor, ha sido una hechura completa la Rusia del día de hoy de Putin. O sea, eso es Putin. En ese sentido, ¿qué ha pasado en Rusia esta semana y qué nos mueve a hablar de Rusia arrancando el fin de político? Bueno, la Duma, o el Duma, yo no sé si es masculino o femenino, la Duma, que es el Congreso, la Asamblea Nacional, el Parlamento. El Parlamento, que lo maneja Putin también. O sea, hay oposición y tal, pero no amenazan a Putin en el poder, o sea, la mayoría la tiene Putin. Uno de los parlamentarios afines a Putin, que creo que es una dama que además es astronauta, propuso una reforma a la Constitución. ¿Te suena parecido? Año 2007, Venezuela. Bueno, para que eso en Rusia lo han hecho como 10 veces, Neomar. Bueno, la Constitución de Rusia, por cierto, es del año 93, ¿no? Es la misma, no la han cambiado, pero tiene algunas reformas, ¿no? Entonces, ¿qué propone ella? Bueno, que hay que reformar la Constitución para que a Putin, que tiene 20 años en el poder, o sea, de manera directa o indirecta, porque recuerden ustedes que Putin estuvo 4 o 5 años cuando tuvo el toripollo este que era el muchacho de los mandados, que era Mendeyev, como primer ministro, creo que era como presidente, y Putin pasó al otro cargo. Yo no recuerdo cuáles son los cargos allá. O sea, si uno es primer ministro, el otro es presidente, ¿cuál es el que más importa, ¿no? Entre los dos. Putin. Pero Putin, ¿ah? El que tenga Putin. Ya, el que tenga Putin. Bueno, que tiene 20 años, necesita esa reforma porque como ya ha sido reelecto, en aquella ocasión fue reelecto 2 veces, se saltó el tema constitucional porque puso a Mendeyev, volvió y ya va para 2 periodos que los termina en 2024. Él ya está mirando más allá de 2024. Este es peor que Chávez. Este ya no es 2021. 2024 él necesita mandar más. Entonces, han llevado a elecciones una reforma constitucional que le permitiría a Putin volver a concurrir hasta 2 veces como candidato presidencial, o sea, 2 reelecciones más. Si esto se concreta, que no hay elementos a la vista para decir que esto no se pueda concretar, Putin estaría dejando el poder, Daniel, en el año 2036, cuando tenga 83 años de edad. Ah, no, joven, claro. ¿Joven para qué? Joven para Ramos a Luz, ¿será? Porque... No, tienes que revisar, pero lo que pasa es que yo pienso, Neomar, que el contexto histórico importa mucho. Y entonces hay que ir a la raíz profunda de lo que la sociedad entiende por el poder y su ejercicio. ¿Qué es Rusia? Sino la nación de los zares, que luego se convirtió en la nación de los soviets, que no era otra cosa que una distribución en otras manos del poder que ya tenían los zares, pero con un zar. Porque, por Dios,
el poder que tuvo Stalin comparado con el poder de cualquiera de los zares, y está perfectamente claro. Además de eso, el tema de la sucesión no era por vía sanguínea, pero es que la sangre es el partido. Por lo tanto, la familia real es el partido. Y por eso es que pasa de mano en mano el poder dentro del partido. Cuando acaba ese sistema, se muere el Partido Comunista Soviético y se muere la Unión Soviética, pero queda viva la gran institución que es la que orienta las acciones de la Rusia postsoviética. Y esa gran institución. Y en el KGB, el hombre que se convirtió en la estrella emergente del KGB y que construye eso que hoy es la FSB es Vladimir Putin. Vladimir Putin vivió aquí, en este estado donde yo estoy, porque su labor durante la Guerra Fría, como agente del KGB, él era el jefe de la KGB en Dresden, en la Alemania, en la República Democrática Alemana. Y su labor inicial allí era él era el encargado de voltear agentes. Que como contrainteligencia, algo así. A través del chantaje, la extorsión, la difusión de cosas privadas, etcétera, convertía a la gente para que no necesariamente que fuesen anticomunistas, no disidentes, sino para ponerlos en la línea y en la órbita soviética, hacer lo que quería el poder soviético. Y esa labor deja a Putin en un nivel, en el poder subterráneo, en las cloacas durante todo el tiempo. Es que ¿por qué Yeltsin deja a Putin en el poder? Es que no lo deja. Es que Yeltsin fue una figura que en determinado momento se convierte en la bisagra necesaria para, frente al país y frente al exterior, mostrar una cara de reformas amables, etcétera, etcétera, que ya Gorbachev no la podía cumplir. Entonces, Putin estuvo allí todo ese tiempo. Es el sistema. Y seguirá estando. Cuando tú dices que a los 80 años, bueno, a los 80 años no, cuando se muera Putin, si lo dejan es cuando se muera. Estamos hablando ahorita de 2036. ¿Qué pasó? Se llevó esto a elecciones y esta semana, esta fue una reforma propuesta hace un tiempo, ¿no? Creo que este mismo año salió de la Duma, pero esta semana se hicieron las elecciones, Daniel, para hacer el referendo aprobatorio o que negase esta propuesta de reforma constitucional. ¿Cuánto sacó Putin o la bandería de Putin? Más del 70% de los votos. Qué raro. Y la oposición ya empieza a pegar gritos y dice, bueno, aquí no hay manera, han descubierto el agua tibia, no hay manera. Después de 20 años, por cierto, coinciden casi que con el periodo o el espacio temporal que ha tenido el chavismo en Venezuela. No se puede hacer oposición, no hay manera, salió un líder opositor pegando gritos, lo leí en las agencias internacionales recién, y dice, ya no se cerró el camino institucional en Rusia. Y me suena tan cercano que entonces empiezo a mirar a los socios del chavismo, porque yo no quería hacer de un programa sobre Putin. Yo tomo el ejemplo de Putin y después me voy a Irán, donde es una cosa distinta, pero que confluye en algunos modos. En Irán, después de que cae el Shah y se instala la revolución islámica, con el régimen de los ayatolás, el partido ya no es el vínculo que sustituye a la sangre de la familia real o de la monarquía. Allá es más bien la teocracia, es decir, el régimen de un consejo que está por encima del bien y del mal, que supuestamente está mandado por Alá, será directamente a decidir sobre los designios de la política, el que dice que está bien y que está mal. Y eso es lo que hay en Irán. En Irán puede haber cualquier presidente, puede ser un loco como Ahmadinejad, puede ser uno un poco más moderado como el que se dice que está ahorita, pero allí lo que importa es que mandan los ayatolás, y allí los ayatolás estarán por encima de las elecciones que se producen cada 4, 5, 6 años, lo que sea que se produzca allá. Y después me voy a nuestro ejemplo quizá más cercano, que es el tercero,
Ya te he hablado de dos socios fundamentales del chavismo en estos momentos, pero te vas al ejemplo de la Revolución Cubana y sus, ¿qué? 60 años ya, casi 70 años de la instalación de la Revolución Cubana, 61 59, años. 61 años. 61 años. Y es más o menos lo mismo. En Cuba incluso hay nosotros nos hemos dedicado a leer las historias sobre la supuesta sucesión del poder que preparaba Castro, Fidel me refiero, no Raúl, que al final de cuentas fue el que terminó quedándose con el coroto y el que maneja los hilos, cree uno del poder a esta altura. Y eso es pura fantasía. En realidad el castrismo es el que hizo esa Cuba, como los ayatolás son los que hicieron el Irán de hoy, como Putin es el que hizo a la Federación Rusa de hoy. Se terminan agarrando a los países, Daniel, y al final de cuentas, el tema de la pervivencia en el poder lleva a que las elecciones se conviertan, en el caso donde hay, que en Cuba las hay en Irán y las hay en Rusia, como te acabo de decir, incluso al punto de la democracia participativa con los referendos, porque si los referendos es la expresión máxima de la democracia, porque le pregunta directamente a la gente sobre temas puntuales de interés. Mira, hasta en esos casos no hay democracia y se termina convirtiendo en una ficción. Y el poder está por encima de todo esto. Y ocurre algo que ocurre como en la población, un fenómeno de acostumbramiento, de que eso es lo que hay, no hay más nada que hacer, pues, de que tú tienes que quedarte independientemente de que Putin quizá, yo no sé cuáles son los data-análisis de Rusia, ¿no? Si es muy popular o no lo es, pero probablemente en Irán había críticas, por ejemplo, el tema del régimen allá que estaba instalado. Claro, las hay. En Cuba, la gente no se va de Cuba porque no le gusta el clima de la isla de Cuba, se van porque las condiciones son infrahumanas. ¿Sabes? Esa es la mejor encuesta. Pero a pesar de eso, eso sigue existiendo. Entonces, son tres ejemplos, Daniel, con los que te quería llevar al cuarto ejemplo, que es Venezuela. Fíjate que estas son las influencias directas al día de hoy de Venezuela, en el que mucha gente no entiende y no le termina de caer la locha cómo el chavismo sigue en el poder. Bueno, los tipos han bebido de todas estas fuentes, ¿no? Pero hay una pequeña precisión, fíjate, porque nosotros normalmente, si analizamos a cada uno de estos países, de estos sistemas, subsistemas, que a su vez forman parte de un sistema global, que es un sistema alternativo a la democracia liberal burguesa. Es decir, es un sistema alternativo a la democracia como Occidente la ve. Notas que cada país ha establecido los cambios para que ese sistema perviva en función de su realidad nacional. Por ejemplo, el chavismo se adelantó a Rusia en la reelección indefinida. Pero Nicaragua se adelantó a Venezuela y a Rusia en el tema de la toma por asalto de los partidos opositores. Ya no es que se sigue el precepto estalinista de vamos a crear nuestra propia oposición antes de que la propia oposición se organice, sino ya es, hay una oposición, pero ya no nos está respondiendo como debe responder, o es una oposición de verdad, bueno, asáltala. Y entonces, al partido opositor, yo lo intervengo a través de la ley y pongo a la cabeza de ese partido de oposición, de esas siglas y de esa bandera, a un fantoche que responda a los intereses del régimen para que actúe como quiere el régimen que actúe la oposición. Eso empezó en Nicaragua. Y eso fue por tribunales. Y yo cuando lo veía, yo decía, ya nos están mostrando el tramojo, ya eso viene. Entonces tú te das cuenta cómo van las cosas. Lo otro está en que en Venezuela murió eso que llaman los castristas las elecciones burguesas. Y eso lo matan cuando crean la constituyente que no es mal llamada, eso es una constituyente cubana, porque su método de elección está basado en esta cosa colectivista, en esta cosa soviética, según la cual yo no puedo votar en función de mi región o en función de quien a mí me dé la gana, sino que mi voto vale en el ámbito colectivista donde a mí me incluyen. Sí. No, tú eres Daniel Lara, ¿no? Sí, pero tú eres de Vargas, ¿no? Bueno, entonces tú votas regional Vargas, pero como tú eres, tú votas por los afrodescendientes. No, pero ya va, yo quiero votar por Fernando. No, porque él es candidato de los de la tercera edad y tú no votas en la tercera edad. Es como es la división de la sociedad en clases. Es la clase. Claro, la cuestión, el colectivismo y todo aquello, y los soviets, y entonces la segmentación. O sea, tú conformas un segmento y solamente en ese segmento puedes actuar.
Ya eso se ensayó. Para allá van a ir avanzando todo. Para allá van a ir avanzando todo. Claro, está el tema de los ayatolás, que ya son una cosa, y está el tema de Rusia, que ya es otra cosa. Pero hay algo muy importante con el tema de Rusia, que es la preocupación que tiene Rusia, y eso lo muestran muchos analistas rusos, que por cierto escriben en español. Hay uno que se llama el profesor Malolio, que se llama él, que escribe en Medium, o mejor dicho, se publican traducciones de sus artículos, que por cierto quien hace la traducción, entiendo, es nuestro amigo Vicente Quintero, que es estudioso del idioma ruso y estudioso de Rusia. Y este señor que trabaja para el FSB dice que es sumamente peligroso lo que está intentando hacer los Estados Unidos en Venezuela, porque lo que está planteando es un modelo de acción distinto a las famosas revoluciones de colores con las cuales quiso poner en jaque el poder de Rusia en el continente. Y por cierto también el sistema de equilibrio de poderes en los países árabes. La caída del dictador tunecino, la caída del dictador egipcio, y así, las famosas revoluciones de colores y tal, que se estrellan con la realidad siria, porque ahí Rusia se dijo, no, si se meten en Siria se cogen todo, y aquí voy yo, y ahí está la desgracia siria. ¿Cuál es el punto que están viendo ellos? Ellos dicen que lo que está haciendo Trump en Venezuela es un ensayo para aplicarlo, inclusive en Rusia. ¿Por qué? Porque dice, bueno, y fíjate que aquella declaración de Putin donde dice, ¿cómo es eso que alguien decide declararse presidente y el mundo lo tiene que reconocer? Eso es una fantasía. Recuérdate de esa declaración de Putin. ¿Qué es lo que dicen los estrategas rusos con respecto al asunto? Que no pueden permitir que Donald Trump y los Estados Unidos imponga esa nueva doctrina. Hubo unas elecciones, se las robaron. Quiere decir que el legítimo presidente es fulano de tal. Bueno, congélale todos los bienes y todas las cuentas y todo el dinero a Rusia en el exterior y ponlo al servicio de ese que nosotros decimos que es el presidente. Y eso lo ve en Rusia con mucha seriedad. Entonces, cuidado, porque los eventos están en desarrollo. Mira, yo lo que me quedo es con esa especie de resumen o de síntesis en la que se ha convertido Venezuela de estos tres ejemplos que he traído el día de hoy. Y lo digo porque para las democracias, como tú has dicho, liberales, el tema de la permanencia y el tiempo en el poder es el karma del gobernante. El gobernante vive asediado por dos cosas. Uno, ese tiempo que es finito, 4, 5, 6 años. Y lo segundo, que es que esos 4, 5, 6 años no van a estar exentos de convulsiones sociales, de problemas de demandas continuas de la sociedad, pidiendo mejoras aquí y allá. Entonces, ese gobernante democrático, en el sentido de la democracia liberal, va a estar completamente sometido a una serie de tensiones durante todo ese tiempo. ¿Qué ocurre con estos regímenes? Se quieren quitar estos temas temporales, de hecho se los han quitado, porque ya les hemos traído ejemplos donde el mínimo de los regímenes que estamos describiendo tiene 20 años y el que más tiene 60. El de Putin además ya se acaba de meter en la liga de los que pueden llegar. O sea, Putin podría gobernar exactamente, Daniel, si esto es así, lo que gobernó Juan Vicente Gómez en Venezuela. ¿Qué? No, bueno, Gómez no gobernó directo. Gómez gobernó 27 años en total. 27, lo que pasa es que estaba contando la parte de Castro. O sea, Gómez murió en el año 35, ¿sí? Más de lo que gobernó Gómez en Venezuela. Entonces, fíjate lo que ocurre. Esa influencia sobre Venezuela nos lleva a explicar muy bien cuáles son las fuentes sobre las que toma Maduro su permanencia o no en el poder. Él dice, si aquellos han podido, ¿por qué no voy a poder yo? Y de hecho, estos tres lo respaldan abiertamente a Maduro. Quizás podríamos incluir hasta un cuarto, que está muy, muy de bombita, como decimos en criollo. Sería hablar de China, que es otra cosa también de conservar el poder. Estamos hablando de absolutamente un control férreo del Partido Comunista Chino que se manda a sí mismo. O sea, el Partido Comunista Chino, si algo tiene es que no es como el movimiento político o la forma política que ha cobrado el autoritarismo en Rusia, porque en Rusia es absolutamente unipersonal, es putinista. En la China no, en la China es simplemente lo que decide el partido, es burocrático en este sentido, está más colectivizado
pero colectivizado hasta ciertos niveles de unas élites que son las que deciden, no del colectivo, del pueblo. Entonces, esto me parece importante, Daniel. ¿Por qué? Porque además, frente a todo eso, Occidente, frente a todo eso, los organismos internacionales de Occidente, o que se pretenden que son los vigilantes de los valores de Occidente, que son la libertad, la igualdad, la fraternidad, la democracia, bla, 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 la ONU, la OEA, no han podido hacer nada con respecto a esto. Y realmente Rusia existe, fíjate, Rusia tiene poder de veto en la ONU por la dimensión geográfica que tiene, por el poder que se supone que tiene desde el punto de vista geopolítico, todo lo demás. Y Putin sigue allí. Y Trump, bueno, incluso a veces hasta pareciera que podría entenderse con Putin y se ha entendido. O sea, Occidente no se vuelve celoso de sus valores frente a este tipo de cosas que están reñidos con la modernidad, con los valores de Occidente y con todo lo que hemos nosotros descrito el día de hoy. Bueno, se nos acabó esto, Daniel. Se nos acabó esto y nosotros, como todos los programas acostumbramos a hacer, le decimos que al pan pan y al vino vinostrum. Síganos en sus redes, por favor. La gente de Vinostrum le hace llegar a donde quiera lo que usted quiera beber, lo que usted quiera probar. Y también, por supuesto, les decimos que aquí tienen los enlaces abajo en el video, en el comentario destacado, para ir a la segunda parte de esta conversación. También a nuestros enlaces para seguirnos apoyando en Patreon. Patreon.com/DeLaraF, Patreon.com/NeoAdolfo. Con tu apoyo nos ayudas a seguir creando todos estos contenidos y mejorarlos cada día. Nos vemos en la ñapa, en mi canal. Y por supuesto, denle like a este video y suscríbanse a este canal. Nos vemos. Así es.